Ahí está. Si a ustedes les parece bien, la última clase me quedó como el derecho de receso, no sé si quedó muy claro. Ustedes me dirán, ¿qué recuerdan de eso? Porque hoy tenemos todo lo que es acciones y otros títulos emitidos por las sociedades, ¿sí? Antes de meternos en esa bolilla o en esa unidad, el derecho de receso es muy importante, que es el artículo 244 y 245. ¿Quedó alguna duda de eso? Los agarré frío, ¿eh? Ustedes me preguntan, bueno, yo también pregunto. Y que el derecho de receso no puede ejercerse libremente ante querer salir de la sociedad y decir, bueno, me voy, A quiero que me ver, devuelvan. bueno, esa idea es buena. Ahora, el derecho de receso, vamos a repasar. El derecho de receso no era esta posibilidad de irse, porque eso en las sociedades no está previsto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No está prevista la posibilidad de irse. Se ejerce ante un cambio sustancial del contrato. Muy bien, Fernanda. Se ejerce ante un cambio sustancial del contrato. Y el En el cambio, caso de la fusión y escisión, hay diferencia que lo puede ejercer. excelente. ¿Cuándo hay un cambio sustancial del contrato? En el último párrafo del artículo 244. El artículo 245 lo que hace es especificar algunas situaciones, pero que son importantes. Te dice cuándo, el primer párrafo, cuándo no se puede ejercer, y te habla de la disolución anticipada, y te habla de, en la fusión o escisión, en la incorporante. En la fusión y la escisión, en la incorporante. Porque el que incorpora se entiende que no se perjudica. En la disolución anticipada no tiene sentido porque se va a disolver. Se disuelve y se liquida. Entonces no tiene sentido el derecho de receso. Porque el En derecho... estos dos institutos se ejerce porque justamente lo que se modifica es el contrato, Exacto. mientras que en la transformación solamente se hace la modificación de tipo. De las responsabilidades, claro, pero en la fusión y en la escisión, la incorporante, el que incorpora al otro, no lo puede ejercer el socio, la incorporante, ¿sí? No, el retiro voluntario, Héctor, así como está, refiere al retiro voluntario de acciones, de la oferta pública. Ojo, si lo leemos rápidamente, uno piensa que es el retiro voluntario individual, pero es el retiro voluntario de la oferta pública. Por eso acá hay que dividir en el 245 aquellas sociedades que no hacen oferta pública de aquellas que hacen oferta pública. Porque ahí hay una distinción en cuanto al procedimiento. En cuanto al procedimiento. El derecho de receso se podía ejercer, las que hacen oferta pública, discúlpenme, ¿sí? Aún en la fusión y en la escisión, no se puede ejercer el derecho de receso si las acciones que le van a dar, ¿sí?, al que está incorporado, también cotizan o también hacen oferta pública. Solo pueden ejercerse en ese caso si la oferta pública es desistida o denegada. En un caso de fusión o escisión, luego del proceso, la sociedad dice, bueno, dejamos de ejercer, de hacer oferta pública de acciones, o la autoridad, la Comisión Nacional de Valores, dice, bueno, ustedes no hagan lo que quieran, pero no pueden cotizar. Ahí tenemos entre el primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 245. Y ahí, en el tercer párrafo, tenemos el ejercicio, ¿no? El ejercicio es 5 días para los presentes,
desde la clausura ¿cómo se llama? De la asamblea que haya decidido el hecho que originó la posibilidad del derecho de receso, o 15 días para los ausentes, desde la clausura. Solo, ¿sí? En los supuestos del segundo párrafo, ¿sí? Que tiene que ver con fusión, escisión y demás de los que hacen oferta pública, el derecho de receso se puede ejercer hasta 3 meses después de la última publicación, ¿sí? Hasta 3 meses después de la publicación. 3 meses, dije, hasta después de la publicación. No, en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el plazo se contará desde que la sociedad comunique la denegatoria o desistimiento mediante aviso por 3 días. El plazo es el mismo, pero requiere de la publicación de edictos. El plazo no comienza a contarse desde la clausura, ¿sí? No empieza a contarse desde la clausura de la asamblea, sino que se empieza a contar desde que se publica por avisos la denegatoria o la decisión de no cotizar. El plazo siempre es el mismo, 5 días para socios presentes y 15 días para socios ausentes. El tema es desde cuándo, desde la clausura de la asamblea, salvo en lo que se llama desestimiento, ¿sí? O denegación de la cotización, de la oferta pública. Ahí es el mismo plazo, pero desde que se publica en los avisos, empieza a contar. Profe, está Sí. hablando del artículo 245 cuando tiene como un titulito que dice titulares. Sí, estoy hablando de eso. Bueno, yo porque estoy con la ley y... Sí, por eso, seguila, ¿qué es eso? Lo que pasa es que lo quiero desmenuzar. En ese artículo vos tenés el primer párrafo, que es en general, el segundo párrafo que se refiere a las situaciones de las sociedades que cotizan. Sí. El tercer párrafo, que es de cuándo se ejerce, 5 y 15 días, salvo para la causal de las sociedades que cotizan y desistimiento o denegatoria, que se empieza a contar desde la publicación y no mucho más hasta ahí. Después tenemos la caducidad, ¿sí? Es decir, si dentro de los 60 días de clausurada la asamblea se revierte la decisión que originó el derecho de receso, caduca el derecho de receso. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Bien. Y después viene todo lo que tiene que ver con la fijación del valor, ¿no? Lo que dice es que en todos los casos de receso, la parte del socio recedente, el que se fue, se la tienen que dar dentro del año de la clausura de la asamblea. Salvo en las situaciones donde el receso se debe a un retiro voluntario, al desistimiento o a la denegatoria de la cotización en bolsa o de la oferta pública. Ahí ¿cómo se llama? El valor, ¿sí?, de las acciones en receso se lo tienen que otorgar dentro del plazo de 60 días, es más rápido.
¿Se comprende entonces primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo del 245? Sí, Es doctor. muy, Una pregunta. muy importante, ¿eh? Una Muy pregunta. importante, sí. ¿A qué tenemos que entender como clausura de la asamblea? El cierre de la asamblea, cuando cerró, Cierre. porque vos fijate que ahora el lunes que viene vas a ver asamblea y hay cuartos intermedios. Con lo cual, y ustedes van a hacer un trabajo de asamblea, vos ya lo hiciste. El cuarto intermedio puede extenderse, ¿sí? Una asamblea puede extenderse, hacemos cuarto intermedio y dentro de una semana, 10 días, 15 días volvemos. ¿Se comprende? Si tiene alguna solemnidad el cierre, se dice cierre de asamblea y ya está. Se cierra la asamblea y queda fijada en el acta. Queda fijada en el acta. Después de los 5 días, firman los 2 socios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo dirige eso el presidente del directorio. ¿Vamos bien? El 244 y el 245 es el que me interesan, ¿sí? Que puedan leer. Puedan leer y estudiar. ¿Queda claro? ¿Sí? La distinción de plazos, de cuándo comienza el plazo y las distinciones que va haciendo el artículo, tiene que ver con aquellas que cotizan en bolsa, aquellas que hacen oferta pública. Cuando se habla de retiro voluntario, desistimiento o denegatoria, estamos hablando de la oferta pública. Retiro voluntario de la oferta, ¿sí? Desistimiento también, o denegatoria de la autoridad de control. ¿Comprendido? Hay un régimen particularizado para esos casos, de las sociedades que cotizan. ¿Sí? ¿Comprendido esto? De alguna manera el derecho de receso en las sociedades que cotizan en bolsa se ve un poco disminuido. Y ahora sí, y ahora vamos a acciones. Ahora vamos a acciones. A ver si podemos... Profe, Sí, profe, sí, cuando dice que pueden ejercerse cuando la asamblea extraordinaria decida aumento del capital, ¿tiene que ser de más de un quíntuplo? sí, porque es la extraordinaria. Ahí ya te lo está diciendo, si no es la ordinaria. Vos acordate, espera que vuelvo. Después lo vas a ver el lunes que viene, pero hasta el quíntuplo es por la ordinaria. Y la extraordinaria es más de un quíntuplo, con lo cual cuando te habla de extraordinaria siempre más de un quíntuplo, es significativo. ¿Sí? ¿Va bien? Bárbaro. Bueno, ahora sí, vamos a la unidad de hoy. Bueno, ¿qué dice la unidad de hoy? Acciones. ¿Qué son las acciones? Básicamente son dos cosas, o una. El título, son un título, y es un título de participación o un título de valor y un título de crédito. Son las dos cosas, ¿sí? Son las dos cosas. ¿Por qué? Porque como título de participación, otorga la condición de socio. Quien detenta la acción es socio. Es un elemento político, porque quien detenta la acción, ¿sí? Ejerce los derechos, y quien tiene la acción, tiene con él esa trama de derechos y obligaciones del socio. Es un título de participación en ese sentido. El título, la acción, la titularidad de la acción, da el derecho a la participación.
en la vida social. Pero también es un título de crédito. Esto se lo tienen que grabar. Esto se lo tienen que grabar fuertemente. Es un título de crédito en los términos del artículo 226, un título valor. La propia ley lo dice. Es un título valor, un título de crédito. ¿Y qué características tiene? ¿Ya cursaron títulos? No. Bueno, ¿y qué título de crédito típico conocen ustedes? ¿Puede ser condición de socio? La condición de socio es un título, sí, está, de tener la acción, con eso iba. Un cheque. Cheque es el típico título de crédito. El cheque es un título de crédito incausado, igual que el pagaré. Incausado. ¿Por qué es incausado? Porque la causa que lo originó poco importa. ¿Me explico? No sé si leyeron el Mercader de Venecia. Los profesores de títulos de crédito y demás lo hacen leer, porque significa eso, ¿no? Es decir, la promesa, el Mercader de... Le envía saludos Shylock y Antonio, doctor. Lo leyó. El judío. Muchas gracias, Héctor, dígale. Bueno, pero es eso, Héctor, es eso, el valor de la palabra. El valor de la palabra en donde se fundamenta el comercio, básicamente. Esos son los títulos incausados, el cheque y el pagaré. La acción, a diferencia del cheque y el pagaré, es un título causado. Tiene causa. ¿Cuál es la causa de la acción? El contrato de sociedad. ¿Me explico? La acción tiene sentido si se refiere solo a un contrato de sociedad. ¿Comprendido? El cheque y el pagaré tiene sentido por sí mismo. Si yo extiendo un cheque por una deuda, a alguno de ustedes, si usted lo endosa, el tenedor del cheque actual me lo puede cobrar sin ningún problema, más allá de la obligación inicial. ¿Por qué? Porque es incausado. El título acción, título valor acción, es causado, ¿sí? Es causado. ¿Por qué? Porque refiere al contrato. Ahora bien, es indivisible. Exactamente. No son ejecutivos nada más, ¿sí? Lo único que estos no son títulos ejecutivos. Pero sí son causados por eso lo que estás diciendo, Héctor. Ahora, son de ejercicio continuado, porque ser titular de la acción conlleva una serie de derechos y obligaciones que se ejercen todo el tiempo, y son indivisibles. La acción no se puede dividir. Puede haber muchos cotitulares, pero no se puede dividir. En el artículo 211, ustedes van a ver los requisitos y las formalidades de las acciones. Seguimos. ¿Qué artículo, doctor? 211. A ver, espera. Profesor, ¿le hago una pregunta? Sí, espera que... Sí, 211 dije. Sí, eso que dijo de indivisible y de ejercicio continuado, ¿que sería una especie de características o Claro. abarca el mismo concepto? No, es un título causado de ejercicio continuado, ¿sí? Indivisible. Son características de las acciones. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces estos son los dos aspectos, ¿no? Es título de participación y título de crédito. ¿Crédito a qué? Les pregunto. Ya a esta altura lo saben o lo intuyen. A las ganancias líquidas. Al dividendo. Al dividendo. Y además,
al remanente en el proceso liquidatorio. Exactamente. Y además, ¿qué tiene que ver con el remanente? A que devuelvan lo que le di, al aporte. La acción representa el aporte. ¿Me explico? Es un título de crédito en ese aspecto. Claro, Es un tipo de crédito, sí. el aporte de capital. De entrada es eso. De ya que a nadie le importa eso, pero es título de crédito por eso. ¿Sí? Porque el capital está destinado ¿a qué? A la sociedad. A la sociedad. Pero después de la vida de la sociedad, porque está destinado a ser devuelto. El capital se debe devolver. ¿A quién? ¿Al que lo aportó? Si lo presté. ¿Me explico? Disolución, liquidación. ¿Se acuerdan? Capital es un préstamo que hace, no es un préstamo técnicamente hablando, pero sí. ¿Sí? Yo presto para que después lo devuelva. Me lo devuelve. ¿Cuándo? Cuando se extingue la sociedad, se extingue la persona jurídica. ¿Se comprende? Bueno, la acción mínimamente es eso, un crédito a eso. Después todo lo que ustedes dijeron, desde ya. Tal cual. Como dice Héctor, ahí no sé si lo pueden ver, sí, lo ven todos. Es eso. Representa eso. Esto no se lo tienen que perder de vista, si no, no van a entender nada de capital. El capital es un préstamo que se hace. Los dividendos son ganancias. Es el derecho que tengo yo a participar de aquello, del negocio que formé, en proporción al capital normalmente. Pero no así, porque también se puede disponer distinto. Ahora vamos a ver. ¿Se comprende? ¿Sí? Doctor, ¿se pueden establecer cláusulas que para no como para ceder ese derecho de pedir ese aporte inicial? No, porque el capital es capital. Lo que vamos a ver ahora, Mauro, es que no todas las acciones, si te referís al dividendo, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay acciones preferidas, hay distintas clases de acción en la sociedad anónima, donde sí se pueden establecer diversas cosas, pero sobre el dividendo, toda acción representa un aporte de capital. ¿Me explico? Y es contracapital, contraaporte. ¿Sí? Lo mismo pasa en las otras sociedades, en la SRL pasa lo mismo con la cuota. Lo que pasa es que en la anónima se le da este calibre porque precisamente la sociedad de las sociedades, la sociedad para los grandes emprendimientos, podés cotizar, etcétera, etcétera. Pero el capital es capital, no hay tu tía. Es contra todo lo que vos podés jugar. En el resto te referís a los dividendos o a los derechos que otorga. ¿Respecto a qué? Respecto a la vida de la sociedad. Eso sí. Ahora vamos a verlo. Acción, aporte. Van unidos. ¿Sí? Ese es el crédito inicial. Sí, Marcela. En relación a los bienes registrables, que Sí. van a integrar que integran específicamente el capital. Sí. En el momento de la liquidación, fin de la sociedad, ¿cómo se devuelven en caso que hayan quedado como tales y no en valor? Como tales y no en valor. Bueno, porque vos tenés la acción, ¿sí? Ahí, cuando hay sociedades donde los socios no aportan dinero, ¿sí? Ahí hay que trabajar ¿cómo se llama? Hay que perdón, salgo de la pantalla, así los veo. Ahí lo que hay que trabajar es cómo vas a representar ese capital. Las sociedades tienen las acciones del mismo valor, ¿sí?
y del mismo es la única limitación que hay. ¿Mm? Y en el contrato social surge el aporte. En el contrato social surge el aporte. Ahí vos podés hacer distintas clases de acciones, y podés hacer una clase A que represente aportes en especie, ¿me explico? O podés darle el valor inicial del aporte, o lo que fuere, ¿me explico? No sé si soy claro en ese aspecto, más o menos. Cuando se aporta un bien, ese bien pasa a ser de la sociedad. Y el valor que se le otorga al socio es un valor numérico. No es que tiene un crédito sobre un bien material, sino sería prestación accesoria. Claro, sería significativo en valor, o sea, en un término de Sí, valor. Y siempre. Lo que se debe trabajar ahí es, bueno, ¿cómo representamos en acción eso? ¿Se entiende? ¿Me explico? Y ahí viene la tarea nuestra. Ok. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando avancemos los distintos tipos de acciones. Bien. En la ley de sociedades tenemos, y vamos a estudiar los distintos tipos de acciones. Lo que ustedes tienen que saber es que por la ley 24.587 se dispuso que los títulos privados emitidos en series, las acciones, entre otras, deben ser nominativos no endosables. Hoy por hoy existen solo acciones nominativas, ¿sí? No endosables. Nominativas no endosables. Y escriturales. ¿Por qué? Porque las escriturales son nominativas. Pero ahora vamos a ver. Recuerden que en cuanto a acciones, solo existen hoy nominativas no endosables, aunque en la ley figuran todos los tipos de acciones posibles. Bien. A ver, no, quiero avanzar porque me parece que vamos a ir ahí mejor. Vamos a clasificar a las acciones. Las acciones sabemos que representan al aporte del socio, al capital. ¿Sí? Tienen que ser el mismo valor, son títulos, como dijimos. Y hay dos grandes clasificaciones. ¿Sí? Dos grandes clasificaciones. Una es por la circulación. Tenemos acciones al portador, nominativas endosables, nominativas no endosables y escriturales. Insisto, la ley de sociedades establece los distintos tipos de acciones que pueden existir. En virtud de las normas de transparencia, de las normas de lavado de dinero, de las normas tributarias, etcétera, etcétera, en nuestro país, por ley especial, solo se permiten las nominativas no endosables. ¿Sí? Cuando hablamos de acciones como título. ¿Queda claro? Ahora, la ley regula todas estas, porque existen. Pero en nuestro país están prohibidas por otra ley. Al portador, son al portador. No hay mucho más que eran las acciones donde quien tenía la acción, ¿sí?, era el accionista. ¿Me explico? ¿Sí? Imagínense en un título y se pasa mano a mano. Nominativas endosables, ¿cómo se transferían? ¿Por medio de qué? ¿Por el endoso? Por endoso. Entonces están prohibidas también.
Nominativas no endosables son las permitidas y las escriturales. ¿Cuál es la diferencia entre las escriturales y todas las otras? Sencillas. Las escriturales no se representan en un cuerpo, en un cartular, ¿sí? No se representan en un papel. ¿Mm? Son escriturales. No se vaya despacito, al menos a mí este tema me resulta bastante difícil. Profe, ¿cuáles eran las que estaban prohibidas? No, vayamos a la que está permitida. Nominativa no endosable. Todas las demás, las que vayan a leer en la ley, no están permitidas. ¿Por qué no están permitidas? ¿Por qué al portador no están permitidas? ¿Cuál es el...? ¿Por qué se decidió eso? Ya en la década del 90. Con protección, la pierdo, el que la encuentra es el dueño. No, no por eso solamente, ¿eh? No por eso. Ponele que yo sea... No. Yo soy titular del 90% de una sociedad. ¿Sí? Al portador. Cuando llega la época de la asamblea, se lo doy a mi hijo para que vaya. ¿Sí? Y después me lo devuelve a mí. ¿Dónde se visibiliza eso? ¿Cómo el Estado controla lo que yo tengo o dejo de tener? ¿En el registro de acciones, doctor? Pero si es al portador. ¿Cómo me controlan tributariamente? Es fácil evadirse. ¿Me explico? No hay control. Claro, es fácil evadirse. Todo esto no tiene que ver, Juan, con el tema de protección de del socio. Lo que tiene que ver es con cuestiones de índole tributarias. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, no paga. Claro. No pagar. Claro, por eso las nominativas no endosables. ¿Por qué? Para tener un control mejor. Para tener un control mejor. ¿Sí? Para saber a quién le corresponde. ¿Por qué? Porque si es no endosable, yo tengo que hacer una sesión. Claro. Tengo que hacer una sesión. ¿Sí? Tengo que hacer una sesión. Tengo. Y también se inscriben en el registro. No, es la anónima esto. No se inscribe en el registro, sino que da mayor estabilidad a la sociedad. Claro. Las escriturales sí que están permitidas, pero básicamente porque son nominativas. La diferencia entre escriturales y las otras es que las escriturales no se representan en un papel. No sé cómo decirlo, a ver. No se representan en un papel. Digo, no tiene un título, ¿sí? No tiene un cartular, no es un cartular. ¿Se entiende? ¿Me explico? Esa es la diferencia con el resto. Las escriturales no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. ¿Sí? Ahora capaz que con el cheque electrónico lo podemos ver. ¿El cheque electrónico tiene cuerpo? No tiene cuerpo. ¿Ven? No tiene. Ahora es más fácil visualizarlo, pero no tiene nada que ver con un cheque electrónico. Pero les quiero decir, las otras tienen cuerpo, se representan en un cartular. Las escriturales no, pero ambas son nominativas. ¿Se entiende? La nominativa no endosable, es la permitida ahora. ¿Queda claro? ¿Y el portador por qué no? Y porque el portador se presta para todo esto. ¿Sí? Se presta para el anonimato más salvaje que pueda haber. ¿Comprendido esto? Sin perjuicio que en la asamblea, al portador, cuando era el portador, tenías que ir, depositarle y decir quién sos, ¿no? Queda claro. Sí, David. No, digo, ¿cómo se acreditan las escriturales? La tenencia. Ahí va. El acto constitutivo inicialmente. No, a ver, vos tenés el acto constitutivo siempre. El acto constitutivo está siempre. En el contrato tenés siempre. Ahora, esas acciones en el acto constitutivo pueden ser escriturales o pueden ser nominativas, depende de lo que elijan los socios. ¿Se entiende? Si son nominativas, tienen que extenderse el cartular en papel moneda. ¿Sí? En papel moneda. Nominativas no endosables, ¿no? Siempre.
Si no es escriturales, no tenés el cartular, sino que tenés el libro de acciones escriturales. Y ahí los invito a leer el 215, porque la diferencia entre al portador, nominativas endosables, nominativas no endosables y escriturales, tiene que ver con cómo se transmiten. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ahí lo ven? ¿Y qué te dice? La transmisión. La transmisión de las acciones nominativas. Exactamente. Exactamente. Y de ¿Qué los dice? derechos reales que las y de los derechos reales que las graben deben notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Perfecto. A efecto Ahí va. De las acciones, ya sean al portador y demás, etcétera, etcétera, siempre tenías libros, ¿sí? ¿Por qué tenés libros? Porque al momento de la asamblea, de la reunión de la asamblea, tenés que depositar las acciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver la clase que viene. Tenés que depositar las acciones y tienen que saber quiénes son los socios. Entonces venías al portador y decías, hola, ¿cómo te va? Yo tengo 5 acciones, soy Adrián Surace. Entonces en el libro de acciones tomaban nota. ¿Se comprende? Ahora, la transmisibilidad de esa acción al portador, ¿cuándo se daba? Cuando yo iba a la sociedad y decía yo soy el accionista en la asamblea, o se dio antes cuando el otro me la pasó a mí. Con la tradición. Con la tradición, ¿se entiende? Eso es lo que se quiere evitar. ¿Y quién controla eso? Nadie. ¿Me explico? Claro, porque no determina la cita cierta. Tal cual. Pero eso es lo que la ley fue prohibiendo y vino para quedarse, obviamente. Ahora, en las acciones nominativas, ¿sí? Y escriturales, la transmisión no opera con la cesión que yo haga, mucho menos con la tradición, porque no son al portador, sino que opera cuando se registra en el libro especial que se tiene. Cada sociedad tiene el libro especial. Entonces hoy tenemos nominativas no endosables. Mis acciones se las cedo a Juan Campos. Hago la cesión, perfecto, pero surte efecto ante terceros y ante la sociedad cuando Juan Campos vaya y diga, che, escuchame, soy yo el socio, acá tenés el instrumento de cesión, toma, inscribime. Y acá tengo las acciones, porque eran nominativas no endosables, están en un papel. ¿Se comprende esto? Si fuesen escriturales, no hay papel. Con lo cual, lo único que voy a poder llevar a la sociedad, ¿qué es? La cesión, el contrato de cesión. ¿Se comprende la diferencia? Si fuesen al portador, que está prohibida, yo a la sociedad llevo que soy cuando sea la asamblea. Si total yo ya teniéndola, yo ya es oponible. ¿Se entiende? Esto, bueno, están prohibidas ahora. ¿Y por qué la ley no las modificaron? Y porque son las tradicionales. ¿Sí? Son tradicionales. Nada quita que no venga una sociedad extranjera con acciones al portador. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Las escriturales entonces también se transmiten por sesión y una vez que se hizo esa sesión debe entregarse el comprobante a la sociedad para que sí, te anoten en la sesión, no. Surte efecto frente a la sociedad y a terceros cuando se inscribe en el libro, ya sea el libro de acciones escriturales o el libro de acciones. Bien. ¿Se comprende? Sí.
Sí. La gran diferencia, Fernanda, es que las escriturales, si yo te transfiero a vos una acción escritural, vas a tener solamente la cesión, el instrumento de cesión, no vas a tener nada físico, porque las escriturales no se representan. Ah. Las nominativas se representan en un papel moneda. Entonces, si yo te transfiero una nominativa no endosable, vamos a tener la cesión y además, evidentemente, la acción. Tomá, te la entrego. Bien. Y con eso vas a la sociedad. Pero en ambas surte efecto desde la registración en el libro de acciones. Desde la registración. Las acciones escriturales tienen un libro especial de acciones escriturales y las otras también. Son dos libros distintos. ¿Comprendido? Sí. Esto lo inscribís y ahí surte efecto. Después, cuando tengas la asamblea, es otro procedimiento que lo vamos a ver el lunes. ¿Se comprende? ¿Sí? Esto es el 315. La diferencia con las escriturales es que si bien el socio, ya hay una cesión de una acción nominativa no endosable, se presenta a la sociedad y ¿qué le presenta además? La cesión y la acción. ¿Se entiende? Acá está. Listo, no hay duda, salvo que se le haya afanado y el otro, ¿se entiende? Pero está la cesión. Bueno, acá está, no hay ningún problema. Ahora con las escriturales, como no hay papel, no se representa en papel, el 215 marca un procedimiento. Dice, bueno, perfecto, vino fulanito, vino Juan Campos a la sociedad. Dice que ahora es el dueño de las acciones que le correspondía a Adrián Zurase, que son escriturales. ¿Qué hace la sociedad? Me notifica. Che, Adrián Zurase, ¿siguen el artículo, lo van leyendo? ¿Sabés que vino Juan Campos y nos dijo esto? ¿Sí? ¿Para qué? Por las dudas de que la cesión sea trucha. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque con las nominativas no endosables, con las nominativas que son cartulares, no hay duda de eso, porque el que va a inscribirla lleva también la acción. ¿Se entiende? Yo que la cedí, además de firmar, le di la acción, le di el cartular. ¿Se entiende? Ahora, sí, Walter. Para el tema de los derechos reales que graben esas acciones, yo estoy leyendo acá en el artículo. No necesito ningún permiso de la asamblea para grabar mis acciones, ¿no es cierto? Las acciones son tuyas. Las acciones son mías. Y voy y lo escribo como escribo una prenda de mi auto en el registro. Totalmente. Ahora vamos a ver cada una de las... Por eso, tenemos bastante por delante. Ahora lo vamos a ver. Pero no, las acciones son tuyas. Tengo una pregunta. Pronto ahora. Sí, Walter, perdón. Supongamos que yo como veo que se pueden grabar, también se pueden trabar embargos sobre esas acciones. Por supuesto. Los embargos que me traban sobre esas acciones, supongamos, usted abogado de la parte actora y me la lleva y la escribe, o también tiene que llevar todo el circuito de notificación a la parte. No, perdón, ¿a qué parte? Yo soy titular de las acciones. Sí. O sea, yo soy el demandado. Usted es el abogado del actor. Sí. Consigue el embargo sobre mis acciones. Sí. Usted, o sea, la parte demandante, va directamente y las inscribe en el registro de acciones, sin más que eso. Va a la sociedad con el oficio, la inscribe y después, evidentemente, depende de qué proceso ejecutivo sea, por una cuestión procesal, notificaré en el marco del juicio del proceso, pero la sociedad no tiene nada que hacer al respecto. De hecho, esta es la gran diferencia con las cuotas. Si vos te acordás lo que eran las cuotas, el proceso de remate de las cuotas, había toda una serie de procedimientos para que las cuotas no pasen al ejecutante o a un tercero. Acá no, acá podés rematar acciones sin problema. Porque estamos en una anónima. Perfecto, cambien de titular y ya está. Si se remata. Esa era la pregunta. No, muy buena la pregunta, pero ¿se comprende? ¿Por qué? ¿Sí? Bien. Bueno, por la circulación ya lo vimos. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, ahora le hago una consulta en este caso. En el caso de las acciones,
¿Se permite el condominio? Como Sí, en el por caso de las supuesto. cuotas. Sí, ningún problema. Perfecto. ¿Y el accionar sería el mismo que con la cuota o varía ahí? No, a ver, mi cuota, perdón, disculpame. Mi acción, se la transfiero, se la cedo a vos, Jonathan, y a Walter. Perfecto, la sociedad tomará nota de que esa acción pertenecen a Jonathan y a Walter. ¿Me explico? Perfecto. Y en el caso de las votaciones, a eso me refiero. Tienen que unificar, porque una acción Ahí está. da un voto. No, 0,5 no vamos a tener nunca, eso olvídate. ¿Sí? Muchas gracias. No, está muy bien. Bien, me gustan las preguntas porque significa que van pensando. Los que se les hace difícil, represéntenselo, ¿sí? Es lógico esto, ¿sí? Es lógica. Acuérdense que las escriturales no se representan en un cartular. ¿Queda claro esto? Y en la otra sí, por eso ese procedimiento. Porque aparece Jonathan con una sesión mía, pero no con la acción. ¿Por qué no con la acción? Porque es escritural. ¿Y de dónde surge que es escritural? En el contrato constitutivo. ¿Sí? Eso no se cambia. Las acciones son las del contrato constitutivo y de los aumentos de capital y se acabó. ¿Se comprende esto? Acuérdense que los aumentos de capital implican más acciones. ¿Sí? Entonces, por eso ese procedimiento del segundo y tercer párrafo del 215, que va a ser la sociedad. Claro, tal cual, Héctor. Sí, bueno, sí, hay que ver si es así, pero sí, a ver, no se mete la sociedad en eso. No tiene problema. Entonces, es un procedimiento de la sociedad, en las escriturales, yo que la cedí me va a decir, mire, señor, usted vino Jonathan a decir que ahora es el nuevo titular de sus acciones escriturales. ¿Es así? Sí, ¿no? O no contestó nada. Pero me avisan por un procedimiento de seguridad que establece la ley. ¿Por qué? Porque no está el cartular, no está la acción. Si fuese nominativa no endosable, va con la cesión y la acción. Ah, bueno, está bien, ya está. ¿Para qué le voy a avisar? Si se la dio, la perdió, ya está, la entregó. ¿Comprenden esto? Bien. Sí, el link no lo borré, ¿eh? Lo paso una vez más. Ahí está. Bien. Ahora, volvemos. Esto es con la circulación. Ahora, también las acciones pueden dividirse según los derechos que den, ¿sí? Según los derechos que den. Según los derechos que den. Las acciones ordinarias, ¿qué representan? Una acción, un voto. ¿Comprendido? Una acción, un voto. Lo más común, lo más típico, lo que sea. Las privilegiadas, ¿sí? Pueden tener hasta 5 votos, ¿sí? Pueden tener hasta 5 votos. Es el artículo 216. Es el artículo 216. 216. Vale decir, yo puedo tener un aporte de 10 pesos, igual que el otro socio, pero esos tipos de acciones dan hasta 5 votos. ¿Es una desigualdad? Es una desigualdad. Pero está previsto. Y es perfectamente posible en las sociedades anónimas. ¿Me explico? Ahí dice en el artículo que no pueden emitirse acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. Exactamente. Entonces, posteriormente no. ¿Por qué? Porque puede romper ciertos equilibrios, ¿sí? Ciertos equilibrios. Y ahí hay interés, ¿sí? En la oferta pública. ¿Se comprende? Pero no significa que no puedan tener votos privilegiados. No se pueden emitir con votos privilegiados. ¿Me explico?
Si yo llego con voto privilegiado, no hay problema. El tema es que no puedo emitir nuevas acciones con voto privilegiado, porque rompe un equilibrio. Ahora, yo fundo una sociedad, y ahora después les voy a explicar, para poder cerrar y entender esto, y la ingeniería de conformación de esa sociedad anónima la voy decidiendo en virtud de quién quiero que sean los socios y a quién apunto y qué busco. ¿Sí? Esto es imposible visualizarlo en una sociedad con tu hermano. Esto no lo vas a discutir, ni de casualidad. ¿Se entiende? Pero en sociedades un poco más grandes, o incluso no tan grandes, pero que haya algún interés por lo que fuera y demás, de algún privilegio en el voto, esto existe. Las otras acciones son las preferidas, que tienen que ver con derechos patrimoniales. Las preferidas pueden carecer de voto. Pueden incluso carecer de voto. Puede haber una sociedad, una acción que carezca de voto, pero son preferidas patrimonialmente. ¿A qué se llama preferencia patrimonial? Pueden ser cobro preferente de utilidades, cobran primero las utilidades, ¿sí? Puede ser un dividendo fijo, si existen utilidades. ¿Vieron las cláusulas leoninas? Que dijimos siempre que apuntan al riesgo, pero que tranquilamente yo puedo pactar que me llevo el 50% de las utilidades y eso no es problema. Bueno, tiene que ver con esto. Yo puedo tener acciones donde tengan un privilegio patrimonial. Por ejemplo, un dividendo fijo. Yo siempre me llevo, no sé, por decir algo, 100.000 pesos. No importa mi participación. Siempre que haya utilidades, que eso queda claro. ¿Comprendido? O dividendo con intereses. Eso puede pactarse. Lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es un voto, una acción, y tengo derecho al dividendo en proporción a mi participación, es una regla natural, digamos. ¿Sí? Pero no es la regla. La regla es lo que diga el contrato y lo que digan las acciones. ¿Me explico? Lo que sucede es que si esto nosotros lo analizamos desde el sentido de justicia y demás, etcétera, etcétera, que a veces lo tenemos muy incorporado, no, pero ¿cómo puede ser que el otro se lleve más? No, aquí estamos en otro lado acá. Acá estamos en otra cosa. Acá estamos hablando de inversores. ¿Sí? Si yo quiero traer inversores, le puedo ofrecer preferencia. Si yo quiero asegurarle al jefe de familia que va a conformar una sociedad con sus hijos y demás, pero quiere la participación, le otorgo 5 votos. ¿Me explico? Esta es la sociedad anónima. ¿Sí? Acá son herramientas puestas a disposición de aquellos que quieren aunar capital. Por eso la sociedad anónima es la sociedad de las sociedades de capital. ¿Sí? Acá no hablamos, no, pero está mal, que uno no, ni mal ni bien. Son las posibilidades. Entonces tenemos 3 tipos de acciones. Las ordinarias, ¿sí? Las privilegiadas en el voto y las preferidas. Esos privilegios en el voto cesan, ¿sí? Cuando se trata el tema del 244 que vimos al principio, ¿se acuerdan? El derecho de receso. Algunos temas que pueden dar origen al derecho de receso. Cuando se va a tratar algún tema que sea una modificación esencial del contrato, las del 244, ¿me siguen hasta ahí? Bueno, las privilegiadas en el voto tienen un voto solo, no pueden usar los 5. ¿Me explico? Y las preferidas que no tienen voto, ahí sí tienen voto.
¿Se entiende? Ojo, las preferidas pueden tener voto también. Lo que no puede haber nunca es privilegiada en el voto y que a su vez la misma acción sea preferida patrimonialmente. ¿Se comprende esto? ¿Eso en el caso de modificación del contrato, doctor? En el caso de los temas del 244, que dan origen al derecho de receso. Bien. Y para la elección del síndico. Bien, ahí cambian Ahí todos tenemos un voto. Que es lógica. Es lógico. Yo te otorgo preferencia en el voto, perdón, privilegio en el voto, para las cosas comunes. Pero después si vamos a cambiar el contrato, pará, ahí un voto solo, porque estamos todos. Yo puedo tener una preferida, ¿sí? Patrimonialmente sin voto. Bueno, pará. Vos tenés un voto igual que yo ahora, por más que no lo tengas. ¿Sí? La acción no te otorga el voto para las cuestiones comunes. ¿Queda claro? ¿Sí? En el 4 todos tendrían un voto. Sí, tal cual. Privilegiadas y ordinarias. Tal cual. Gracias. Tal cual. Lo que no puede haber es preferida en el voto, perdón, privilegiada en el voto, privilegiada en el voto, privilegiada en el voto y preferida patrimonialmente. Una acción no puede dar ambos. ¿Se comprende esto? Yo no puedo tener 5 votos y además ser privilegiado en la misma acción. Ahora, yo puedo tener una acción privilegiada en el voto y otra acción preferida, no hay ningún problema. Pero la misma acción no puede dar las dos cosas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Muy bien. Esa es la actitud. No, esto se lo voy a mostrar después para... Cuando se transmiten, conservan los derechos de las acciones, ¿no, doctor? Las acciones, Walter, se transmiten como son. Conservan los derechos siempre. Perfecto. Con todos. El límite, a ver, es el mismo principio que en las cuotas. Puede limitarse la transmisibilidad, pero no prohibirse. Ahora, las limitaciones surgen del título. Y si son escriturales, surgen del contrato. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Bien. Un segundo. Ahí vamos. Bueno. Y ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con las acciones. ¿Sí? Bueno, la ley de nominatividad la habíamos visto, ¿sí? Que determinó que solamente pueden ser nominativas no endosables. ¿Queda claro? Ah, bueno, esto es lo que habíamos visto. Principio de libertad, ¿sí? Puede limitarse pero no prohibirse. Las acciones nominativas y escriturales, notificación a la sociedad, inscripción en el libro o cuenta respectiva. Es el 215, lo conversamos. Las escriturales tienen el procedimiento de notificación al titular anterior. Por esto, por lo que habíamos dicho antes. ¿Qué se puede hacer sobre las acciones? Compra, venta, usufructo, prenda y embargo y las indicaciones de acciones. Las indicaciones de acciones me parece que la vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, lo vamos a ver igual. Compra-venta. Ah, pero no puse nada de compra-venta. Profe, se fue re rápido, no llegamos ni a copiar. No, es que no estoy buscando para explicarles compra-venta, pero no puse nada de compra-venta. Bueno, de compra-venta los dejo ahí, ¿sí? De compra-venta rige la normativa de la ley del Código Civil y Comercial, pero hay algunas particularidades, ¿sí? El artículo 220 de la Ley General de Sociedades te habla de la posibilidad de adquirir las acciones, la propia sociedad. La sociedad no puede adquirir por regla sus acciones. Cuando hablo de la sociedad, hablo de la sociedad, no de los socios.
¿Se acuerdan? Los socios aplicaban el derecho de preferencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para nuevas emisiones. Pero para lo que son las compra-venta de acciones, la sociedad, por excepción, podría adquirir las propias acciones. ¿Cuándo? Si es para cancelarlas, previa reducción del capital. Si vos reducís capital y bajas capital, ¿qué bajás? Acciones. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? O, excepcionalmente, con ganancias líquidas y realizables, y para evitar un grave daño. Por ejemplo, si me entero que un competidor me va a adquirir mis acciones. ¿Se comprende? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Esas acciones en poder de la sociedad, se tienen que enajenar en un año. Se tienen que enajenar en un año. Y mientras estén en poder de la sociedad, pierden todos los derechos. Es decir, la sociedad no puede adquirir sus propias acciones, salvo en estos dos supuestos. Perdón, doctor, ¿era el artículo 220? 220 y 221. Gracias. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí. Luego, algunas particularidades. Entonces, las compra y al año las tiene que enajenar. Sí, pero no las puede comprar. Solo para evitar un grave daño. Si no, no las puede comprar. La sociedad no puede comprar sus propias acciones. Estamos hablando de la excepción. Dice en el artículo 220, en el tercer supuesto, para integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpore. Eso si quiere abrir una sucursal. No. Eso es en el caso de una fusión. La tiene que adquirir necesariamente, pero luego del proceso se reordena. ¿Me explico? Son supuestos especialísimos. Ahora, una vez que lo adquiere, lo tiene que enajenar en un año. ¿Se comprende? Profesor, ¿Sí? pero no tiene derecho de voto sobre esas acciones. Y no, si es la propia sociedad. Por eso digo, que Claro, se suspenden todos los derechos, porque las acciones no están destinadas a adquirirlas por la propia sociedad. Ahora, hay algunos supuestos específicos que necesariamente hay que autorizarlos. Reduce capital para evitar un daño grave, o esto que es la incorporación de otra sociedad donde tiene participación, ¿sí? Donde tiene participación la misma sociedad. Pero la sociedad como socio de la otra sociedad, ¿me explico? ¿Sí? Ahí ya tenemos que hacernos la idea de que la sociedad como sujeto de derecho es socia de otra sociedad. ¿Se comprende? Bien. Sí. La sociedad ¿puede comprar sus propias acciones? No, como regla, no. Como regla, no. No podría. No puede, salvo estos supuestos. ¿Se comprende? Sí, doctor. Bárbaro. Bárbaro. Hay algunas particularidades. Si una Disculpe, acción... que lo moleste. Sí. Quise dar el presente y no me deja el formulario.
Ah, porque lo cerré. ¿Pero cuándo quisiste dar? Hace un rato no podía entrar y pensé que por ahí estaba colapsado y ahora volví y me dice que está cerrado. Bueno, lo pongo ahora y te doy 5 minutos, ¿sí? Sí, lo vuelvo ¿Listo? a copiar. Gracias. Bárbaro. O sea que puede ser salvo en la supuesta del 220. Solamente. Pero la sociedad no puede adquirir sus propias acciones, no está destinado a eso. ¿Se comprende? Luego tenemos lo que es el asentimiento conyugal. Aplica cuando la sociedad la adquiere el marido, el cónyuge, quien sea, ¿sí? Pero no aplica cuando las acciones cotizan en bolsa. Cuando las acciones cotizan en bolsa. ¿Sí? Vale decir, el artículo 470 del Código Civil y Comercial y el 1824 del Código Civil y Comercial. Como lo que se prioriza es la circulación, evidentemente que las sociedades que no cotizan en bolsa, si falta el asentimiento conyugal, esa transmisión es nula. Pero en las que cotizan en bolsa, se presume la buena fe, ¿sí? Del adquirente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no podés supeditar la transmisión de las que se hacen en la oferta pública a verificar eso. Se presupone el consentimiento conyugal, ¿sí? Eso es una curiosidad del 470 del Código Civil y Comercial, inciso B, y el artículo 1824. Si una sociedad compra sus propias acciones, adquiere sus propias acciones fuera del supuesto del artículo 220, es nula esa adquisición, ¿sí? Es nula. Y acá vamos a un temita. Cuando uno adquiere acciones, ¿qué adquiere? Calidad de socio. La calidad de socios, derechos, ¿sí? Si adquiero una acción, por ahí va más o menos, pero si adquiero el 51% de las acciones de una sociedad, ¿qué estoy adquiriendo? Poder de decisión. La mayoría de los votos. El control. ¿De quién? ¿De qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Lo que hay atrás de la sociedad? La empresa. La mayoría de los votos, sí. Sí, pero la empresa. Si yo compro el 51% de una sociedad, estoy adquiriendo la empresa prácticamente. Eso es lo que se llama transmisión de paquete de accionario. El paquete accionario no es dos sociedades, sino que es la cantidad de acciones, dos acciones, la cantidad de acciones que me permite a mí controlar una empresa. ¿Sí? Y vos cuando compras un auto, ¿qué te fijas? Si no es 0 kilómetros. El motor. El motor, ¿qué más? Que funcione. Que funcione, ¿qué más? La documentación. La documentación, ¿qué más? Y si compras una empresa, ¿qué te fijas? Lo mismo. Lo mismo, el motor, si funciona, etc. ¿Cómo? El contrato, sí. ¿Pero es tan importante el contrato? El contrato puede ser muy lindo, pero la práctica... El contrato lo lees, lo mandás a leer a un abogado, no hay problema en eso, ¿sí? El contrato es lo de menos. Vos compras el 51%, ¿qué compras? La empresa. ¿Funciona o no funciona? Y ahí está el tema de los pasivos ocultos y de los vicios redimitorios. ¿Se acuerdan lo que eran los vicios redimitorios? Aquellos vicios que hacen impropia la cosa para el fin que tuviste. Yo compro un auto, se me funde, pero me lo vendiste como bueno porque tocaste el cuentakilómetro, que fuese y demás. Bueno, vicios redimitorios, ¿no? Bueno, ahí hay dolo, hay otra cosa, pero no me quiero meter en el tema. Pero compro una casa y me empieza a gotear, digo,
monto un departamento que compro y se me raja la pared, vicios redivitorios. ¿Me explico? Che, escúchame, arreglame esto, hacémelo bien. En una empresa, ¿cuáles son los vicios redivitorios? Los pasivos ocultos. ¿Se entiende? ¿Qué es el pasivo oculto? Y me vendiste una sociedad que está bárbaro, pero en realidad tiene una deuda de la hostia que es ilevantable, quiebro al mes. Y no me lo dijiste. Esto es risueñamente, ¿no? Porque así no será nunca. La propia torpeza no se puede alegar nunca. Pero los pasivos ocultos se dividen en tres. Los pasivos que son desconocidos, es decir, donde el cedente y el cesionario, donde el que vende y el compra la acción, ¿sí? Son desconocidos. Bueno, si son desconocidos, ¿sí? De la empresa no me pierdas exactamente, Héctor. O que no sea tanto, por lo menos. Después pueden ser los contingentes, ¿sí? Es decir, que no están, pero yo sé que pueden aparecer, ¿sí? Y los que son ocultos, los devenidos ocultos, y eso es el dolo. Nosotros tenemos pasivos ocultos y pueden ser de tres categorías. Los desconocidos, los contingentes, que sé que pueden aparecer, los desconocidos es ni el vendedor ni el comprador los vio. Los contingentes, que pueden aparecer, y los ocultos, los devenidos ocultos, ¿no? Los que me los ocultaron, ¿sí? Cuando compras una acción, vicios redivitorios, plantearlo en esa tesitura no tiene mucho sentido. Ahora, cuando compras un paquete accionario, ¿qué es un paquete accionario? Lo que te permite el control, sí. ¿Me explico? Porque vos ahí estás comprando el auto. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Si compras una acción, es como comprarte un 0,01% de una Ferrari. Es decir que tenés una Ferrari, pero no la viste en tu vida. ¿Se entiende? ¿Queda claro? La maneja lo otro. Pero cuando adquirís paquetes accionarios, esto es importante. Y ahí lo que se dice es, para evitar la responsabilidad en el tema de los pasivos ocultos, se hace una auditoría de compra previa. La auditoría de compra previa es lo aconsejable para evitar responsabilidad de este tipo. ¿Me explico? Es lo mismo que, salvando las diferencias, cuando vos le vendés el auto a un vecino, lo que fue, y dice, bueno, pero lo va a revisar mi mecánico, ¿sí? ¿Cómo no? Le decís. ¿Se entiende? Tipo que te dice que sí, perfecto, no hay problema. A la cuadra, después de vendérselo, se le fundió, y claro, se lo dio tu mecánico. Bueno, la auditoría de compra previa, ni se les ocurra decir esto en parcial, ¿no? Pero la auditoría de compra previa, ¿sí? Es muy parecido a eso. ¿Se comprende? Perfecto, le hago una consulta. Sí, Jonathan. Respecto a esto. Caso emblemático, no es de acá, pero es un caso emblemático de Enroe. Sí. Yo, supóngale, voy y compraba en ese momento 5 acciones de Enroe, la empresa se fue a la quiebra por malversación, no podía reclamar, pero si compraba el 51%, ahí sí. Sí, ¿por qué? Ahí está, porque estaba adquiriendo toda la... Porque el concepto es paquete accionario. Ojo que Nielsen dice también hay para cuando una acción, ¿me entendés? Pero no está muy... ¿Me explico? El quien compra una acción invierte, ¿me entendés? Juega. Sí, pero el que compra el 51%, el paquete accionario, no importa el 51%, no los quiero confundir con ese, pero el paquete accionario es el que te permite tener relevancia. Vos comprás la empresa, vas a manejar la empresa. ¿Se entiende? Ahí está. Profe, recién si haces hacer la auditoría de compra previa, recién ahí tenés No, para eximirse el vendedor, ¿sí? De responsabilidad, ¿sí? En la venta de paquete accionario, está lo que se llama la auditoría de compra previa. Es decir, bueno, perfecto, vengan, auditen, ¿sí? Y si querés, comprámelo, y si no, no. Digo, si no lo ves vos el pasivo,
Ya está, si después sale, sale. ¿Me explico? ¿Sí? Salvo que, bueno, sea oculto. Manifiestamente, devenido no oculto, es decir, lo oculté, un fraude, sí, un dolo, sí, fraude, dolo, sí, tal cual, ¿me explico? Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. A ver, el principal pasivo contingente, por ejemplo, de cualquier sociedad o de cualquier empresa, ¿qué es? La carga laboral. Si vos tenés 400 empleados, eso es pasivo contingente. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es pasivo contingente, pero eso está, esto está visible. Mira, tenés todo esto y demás, se acabó. Pero el pasivo contingente es todas estas obligaciones que te pueden surgir. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, vamos ahora al usufructuo, ¿sí? Que es el artículo 219. El usufructuo, ¿sí? Último, profe, ¿la auditoría a quién se la pide que la haga? ¿La autoridad de control? No, acá la autoridad de control, bueno, a ver, si se tratan de sociedades del 299, la autoridad de control tiene otra cosa, pero acá estamos hablando entre partes, entre partes, la responsabilidad entre comprador y vendedor. Estamos hablando de la compra-venta, ¿sí? No tiene que ser, sí, siempre va a ser externa, ¿El claro, siempre va a ser 218? externa. ¿Cómo? Disculpe, el usufructo dijo 218. Dije 219, pero es prenda eso, 218. Gracias. ¿Vale? Bien. Usufructuo, acuérdense en que tienen el usufructuante, ¿sí? El usufructuario y el propietario. El propietario, ¿sí? Se reserva los derechos políticos de la acción. ¿Sí? El usufructuario, ¿qué va a tener? Va a tener las utilidades, ¿sí? Básicamente es eso. El nudo propietario tiene derecho a la cuota liquidatoria, tiene derecho político. El usufructuario tiene derecho a los dividendos, salvo ganancias pasadas, ¿sí? Salvo ganancias pasadas, ¿sí? Ahora, también tiene el usufructuario, ¿sí? El usufructo sobre las ganancias capitalizadas, que luego se capitalicen. Pero no tiene derechos a los dividendos sobre utilidades pasadas al usufructo. No tiene mayor complejidad el tema del usufructo. Lo que sí, la propiedad es del nudo propietario. ¿Sí? En la prenda, que es el 219, acá se da lo que se llama prenda, ¿sí? Con desplazamiento. Prenda con desplazamiento. Acá tenemos un acreedor y el titular. El titular siempre va a ser el deudor prendario. Y el acreedor es el que ha prendado las acciones. Si son acciones al portador no, nominativas, es decir, cartular, evidentemente es una prenda con desplazamiento. ¿Qué significa? El acreedor se lleva el cartular. Acá, el nudo propietario, ¿sí? El deudor, el titular, ¿sí? Tiene los derechos políticos. El acreedor prendario tiene los dividendos, incluso después puede ejecutar. Ahora bien, ¿cuál es la obligación del acreedor prendario? Facilitarle al deudor el ejercicio de los derechos políticos. Si yo me llevo la acción como acreedor prendario, suponiendo que sea cartular, ¿no? Tengo el deber de facilitarle el título a los efectos que participe en la asamblea. ¿Se comprende esto? Porque es la prenda con desplazamiento. Esto surge del artículo 2224 del Código Civil. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y lo último, que es la sindicación de acciones, que ya la vimos la clase pasada, pero recuerden
que la sindicación de acciones es un acuerdo parasocietario. ¿Le suena que lo conversamos? Sí, una reunión de socios que acuerdan votar en conjunto. El sentido del voto, pero no es un acuerdo, no es una reunión de socios, es un acuerdo, ¿sí? Es un acuerdo estable, Julio, ¿eh? Es un acuerdo estable. A través de un contrato, Tal cual, es un acuerdo estable por medio del cual determinadas acciones, socios, pactan el sentido o unificar el sentido de sus votos. Son acuerdos parasocietarios, ¿sí? Son acuerdos que no son oponibles a la sociedad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Son destinados a mantenerse en el tiempo, y la Comisión Nacional de Valores los regula indicando que, por ejemplo, en las sociedades que cotizan en bolsa y demás, deben denunciar si existen o no, ¿cómo se llama? Pactos parasocietarios, ¿sí? Sindicación de acciones. Recuerden lo mismo. Sí. Sería un acuerdo que se hace fuera de la sociedad. Tal cual, ¿no? Esa es la crítica. Es decir, ¿dónde se conforma la voluntad societaria? Si el 80% nos ponemos de acuerdo afuera de la asamblea, ¿se entiende? Pero no es a la entrada, sino que ya tenemos el 80% sindicado. ¿Me explico? Sindicado. Bueno, si cotiza en bolsa, tenés que manifestarlo por buena práctica. ¿Por qué? Porque el otro 20% que cotiza y demás, etcétera, etcétera, tiene que saber que hay una sindicación. ¿Me explico? Ahora, quien viola la sindicación, ¿sí? Porque acuérdense, ¿se acuerdan que había dos modelos de sindicación? Aquel donde todos entregan poder a un representante, ahí no hay manera, porque el representante puede votar, es decir, va a votar de una sola manera, ¿sí? Por ese 80%, 50% o las que represente. O la sindicación también puede estipular que cada socio concurre a la asamblea y vota de la manera que lo dispusieron en el contrato, ¿sí? O que dispusieron en ese momento. Si se viola el pacto de sindicación, porque dijeron vamos a votar por la negativa, y votan por uno o algunos socios votan por la afirmativa, ¿sí? Por decir algo, esa violación del pacto de sindicación no es oponible a la sociedad. El voto que hagan los socios adentro, ¿sí? De la asamblea es válido. Después el socio que violó su pacto de sindicación tendrá responsabilidad con sus socios, perdón, como parte del pacto de sindicación. ¿Me explico? El contrato. Claro, pero es una responsabilidad con el contrato de sindicación, con los socios que están sindicados. Pero no es una responsabilidad ni para con la sociedad, ni los sindicados pueden decir, no, mirá, Adrián dijo que iba a votar A y votó B. ¿Sí? Y acá está el pacto de sindicación, la sociedad dice esto, a mí no me es oponible. ¿Se comprende? ¿Sí? Ninguno que está en un pacto de sindicación va a hacer eso, ¿no? Porque el daño y perjuicio que se come es terrible. Pero el concepto del pacto de sindicación de acciones es esto. ¿Por qué se da acá? Porque también es un negocio. Es decir, la compraventa es un negocio, el usufructo es un negocio, la prenda es un negocio, y también la sindicación de acciones es un contrato. Pero es parasocietario, no está regulado. ¿Se comprende? Ah, bueno. Sí. Y lo último que queda, digo, me parece que esto es interesante. Bueno, vimos compraventa, usufructo, prenda y embargo, sindicación de acciones, pero ya lo habíamos visto. Yo no me olvido de eso, pero bueno, lo repasamos. Esto lo hemos visto. Esquema bursátil, esto me parece que lo tienen que saber. El esquema bursátil, acá en la plaza nuestra, es así. La Comisión Nacional de Valores es la que regula, ¿sí? A nivel nacional, todo el mercado de oferta pública de las acciones, ¿sí? Acá en Buenos Aires tenemos la Bolsa de Comercio y el Merval Sociedad Anónima. La Bolsa de Comercio y el Merval Sociedad Anónima.
¿Qué son las bolsas? Las bolsas son el espacio, el lugar donde se hacen las operaciones. ¿Sí? Las bolsas son el lugar donde se hacen las operaciones. Y establecen las pautas, las reglas de los títulos, las reglas para cotizar. Establece la regulación de la cotización, no la regulación del precio, sino los requisitos. Y el Merval es el mercado. Ustedes saben que la Bolsa de Comercio es una sociedad civil sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque es el espacio que da las reglas para cotizar, para que el Merval, el mercado, cotice, para que el mercado se desempeñe. Merval es el que realiza, ¿sí?, el intercambio, las operaciones. Perdón, doctor, disculpe. ¿Dijo que el Merval era el comercio? Merval es el mercado. Vos, en la definición del mercado de capitales nuestro, vos tenés la Comisión Nacional de Valores, las bolsas, tenés la Bolsa de Rosario, ¿sí? No es la única, hablo de la de Comercio de Buenos Aires porque la de acá. Y tenés el Merval. El Merval es el mercado propiamente dicho, es una empresa, es una sociedad anónima. ¿Quién la compone el Merval? Los agentes de bolsa. Las personas que representan el interés ajeno, es un agente de bolsa. Si vos querés comprar una acción, ¿a dónde vas? Al Merval. A un agente. No, porque no te van a dejar entrar. A un agente voy. A un agente. Ese agente. A la gente de bolsa, el broker. Claro, ese agente, ¿sí? Por internet, por lo que fuese, la página, lo que sea, integra el Merval y está autorizado a hacer la operación. ¿Se entiende? ¿Dónde trabaja el Merval? En la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio que pone los requisitos para cotizar de las acciones. ¿Sí? Todo esto supervisado por la comisión. ¿Sí? Ambos conforman la caja de valores. La caja de valores es otro elemento importante del mercado. Estamos hablando de las que cotizan en bolsa, ¿no? Por Dios, no estamos hablando del 99% de las sociedades anónimas familiares. ¿Se entiende? La caja de valores, ¿sí?, está conformada por, entre otros, por la Bolsa de Comercio y el Merval. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Merval son socios importantes de la caja de valores. La caja de valores es el único depositario del país. Depositario es otra figura del mercado de capitales. Tenés la autoridad, la Comisión Nacional, las bolsas, los mercados y la caja de valores. La caja de valores es el único depositario del país. ¿Qué hace la caja de valores? Es el depositario y el que organiza, es como un espejo de lo que va sucediendo de las operaciones del Merval y de los otros mercados del país. ¿Sí? Es el agente de depósito colectivo. Es la sociedad, ¿sí?, que lleva el registro de las operaciones. Profesor, ¿es donde la caja de valores sería donde se va a registrar No. el valor actual de cada acción? Ah, sí, exacto. No, es el que registra el movimiento. Ajá. Es el depositario. La Bolsa de Comercio, el lugar, pone las reglas, el Merval es el que opera, es el mercado, y la caja de valores es el que registra, custodia, ¿sí?, todas las operaciones del país. Es la que después informa. Informa el Merval también, ¿no? Y después tenés lo que es el mercado electrónico, que tiene que ver con otra cosa. Me quedó corta la clase, me parece que perdimos... ¿Esto lo pudieron ver? ¿Sí? Sí. A ver, no los quiero entretener mucho más, pero quiero que lean para la próxima clase. Son 3 artículos. ¿Se quedan 2 minutos más y lo liquidamos? ¿Sí? Profesor. Sí, doctor. Sí, profe. Recién vimos acciones, ¿sí? Recién vimos acciones. Se lo voy a hacer rapidito, porque después igual tienen que leer todo, ¿no?
Recién vimos acciones, pero las acciones es un título de crédito, representa el capital, se comercializan y demás. Ahora no son las únicas herramientas que tienen las sociedades anónimas, sino que cuentan con obligaciones negociables, bonos de goce y participación y debentures. Son otras herramientas que hacen a la posibilidad de autofinanciarse, ¿sí? Y que también hace a la posibilidad de generar incentivos o de generar, prácticamente incentivos. Los bonos de goce, ¿sí? Se entregan a los titulares de acciones amortizadas. Tienen que ver acciones amortizadas que después lo van a ver con Daniel. Pero las acciones amortizadas son acciones canceladas, ¿sí? Son acciones destinadas a ser canceladas y son acciones de inversión. Entonces, a aquel que tiene una acción amortizable o amortizada, se le entrega un bono de goce. No es más socio, pero a través de ese bono, sin ser socio, por haber sido, no por haber sido y se fue, sino por haber sido inversor de una acción que después se canceló, porque es una acción amortizada o amortizable, ¿sí? Se le tiene derecho, ¿sí?, al producido de la liquidación, e incluso tiene derecho a participar en las ganancias. Con lo cual acá ven un ejemplo de alguien que no es accionista, ya no es más accionista, pero también puede participar en las ganancias a través de los bonos de goce. Ese es el artículo 228. Lo tienen que relacionar con el concepto de amortización de acciones. Que si quieren la clase que viene lo vemos un poquito mejor. Y los bonos de participación son aquellos bonos que se dan al personal o al que le interesa, ¿sí?, o al que le interesa sostener la sociedad, y otorgan una participación en la ganancia. Generalmente es a nivel gerencial. No sé si ustedes, ¿y cuándo se pagan esos? Con el dividendo. No sé si ustedes siguen a veces el económico de los diarios de acá de Argentina, ¿sí? De Ámbito, de La Nación. No sé si lo siguen. Pero si lo siguen, ustedes ven que a veces hay información de pases. ¿Vieron como el Deportivo? Que compró Crespo, que se fue Montero, o que se va a ir Montero, de San Lorenzo, que por ahí viene Crespo, que tal cosa y demás. Bueno, es lo mismo. Ahora todo eso se da en marzo. Marzo-abril. ¿Por qué? Porque esos tipos, esas personas, a determinado nivel, además de la remuneración, no estamos hablando de socios ni de a veces son directivos, a veces son integrantes del directorio, otras veces no, a ese nivel, parte del salario, ¿qué es? El bono de participación. ¿Y se cobra cuándo? En marzo-abril. Entonces nadie se va antes de marzo-abril, porque primero quien cobra el bono de participación. Me explico, que a veces es más importante que los salarios de 900.000, 1.000.000 o 1.500.000 que pueden estar cobrando ahora. ¿Se entiende? Eso es un determinado nivel. Y después tenés los bonos de participación del personal, que se dieron con mucha fuerza en la época de las privatizadas. ¿Se acuerdan en la década del 90? Que había bonos de participación. ¿Sí? Tenían otro nombre, pero todas las empresas privatizadas dieron un bono de participación. ¿Se acuerdan? Bueno, estas son herramientas. ¿Y por qué en la sociedad anónima? Y porque es la sociedad destinada a la inversión, no a la inversión en el mercado de capitales y demás. Quiero decir, a aunar esfuerzos de diversas índoles, ¿sí?, para llevar adelante un objeto realmente grande, amplio. Debentures también no se usa, pero después lo vamos a ver. Y obligaciones negociables son las que ahora se reemplazan, que tienen que ver con captar ahorro del público sin emitir acciones. Entonces, emitís obligaciones negociables. Por ejemplo, YPF. YPF emite obligaciones negociables, ¿sí? Y el público, a través de los bancos, pueden invertir en obligaciones negociables de YPF, ¿no? ¿Por qué? Porque te da
te reintegra de acá a un plazo el capital más un interés, que te viene que es mucho mejor que un plazo fijo, y a YPF le conviene porque lo que paga es mucho menos que lo que él pagaría por un préstamo bancario. ¿Se entiende? Este es el mercado de capitales, para ir entendiéndolo un poco. El mercado de capitales es una timba, para algunos, pero en el fondo, el mercado de capitales tiene que ver con esto. Toda esta complejidad hace de la sociedad anónima la sociedad de mayor herramienta. La pregunta que les dejo flotando es, ¿por qué usamos sociedades anónimas de 2 socios para el kiosco de la esquina? ¿Me explico? ¿Sí? No tenemos la más mínima idea. ¿Por qué conformamos sociedades anónimas? El capital mínimo 100.000 pesos. ¿Se entiende? Un poco mucho. ¿Se comprende? Bien, quiero que lean, se van a anotar, artículo 227, 228, 229, 231 y me gustaría que lean también de Ventures, ¿sí? Que es artículo 300, ya les digo, ahí está, 325. Lean ambos, así después lo conversamos un poquito. ¿Está? Pero la idea es esta. Hoy vimos la acción no solo como título y representante del capital, sino también todos los negocios que pueden haber en la acción. Vimos un poco de mercado de capitales y esto que tiene que ver con bonos, debentures, obligaciones negociables y demás son todas las otras formas que tiene la sociedad anónima para incentivar, para captar ahorro, etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno. Bueno, intensa la clase, ¿no? Hoy. Gracias, profe. Lean y lean. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Eso es lo que espero, que me vaya bien. Igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches.